Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de la universidad que no conocías. Hoy tenemos un episodio nuevo con una psicogerontóloga. Su nombre es Patricia Lang y bueno, hoy nos acompaña y nos va a estar aclarando muchas dudas sobre de qué se trata la psicogerontología y sobre específicamente los pacientes de tercera edad. ¿Cómo estás, Patricia? Muchas gracias por recibirnos en tu consultorio. Muy amable de tu parte. Gracias, Ramiro. Un gusto. La verdad que es muy interesante, digamos, que puedan estar haciendo este proyecto y que se pueda difundir también, ¿no? Un montón de otras actividades y que estudiantes tengan la inquietud de conocer un poco más lo que tiene que ver con la práctica profesional, porque también se abre el espectro a las distintas incumbencias que hace el rol del psicólogo. Claro. Así que... Sí, pues yo es la primera vez que escucho de la psicogerontología. No sabía que existía, digamos, alguien que se especifique en pacientes de tercera edad. Quería preguntarte de qué se trata tu terapia, o sea, qué enfoque tiene. Por ahí a los que más o menos sabemos que hay dos líneas muy grandes, que puede ser el psicoanálisis y otra más por el cognitivo-conductual, digamos. ¿Por dónde entra tu terapia? La verdad, mi formación como psicóloga en la facultad, en la época de facultad, tenía una corriente fundamentalmente psicoanalítica. Yo luego, cuando empecé a trabajar con pacientes terminales y pacientes, me parecía que era importante tener sentía como que el psicoanálisis lo sentía como en algunos aspectos limitado para trabajar con pacientes particularmente terminales. Y así es un poco que llego a la terapia cognitiva e hice toda mi formación en el modelo integrativo cognitivo. En cuanto a lo psicogerontológico, la orientación es psicogerontológica. No tiene que ver con psicoanálisis la teoría cognitiva, sistémica u otra. Lo psicogerontológico tiene que ver con poder pensar al paciente o a quien consulte, porque a lo mejor me consulta un familiar o no se consulta desde la enfermedad, sino desde cómo vivir bien. Tiene que ver con pensar la vida de la persona y cómo lo atraviesa las distintas variables, desde dónde vive, desde su cultura, desde su origen cultural, desde su origen histórico. En una persona grande ha transitado como muchas décadas y en todo ese recorrido la vida va cambiando. Entonces vemos personas que a los 80 años tienen una vida diferente a cuando tenían 10 años. Desde ya, digamos, a aquellas personas que han sido inmigrantes y han tenido una vida muy difícil y luego se han desarrollado y están viviendo muy bien, o a la inversa, ¿no? Quienes por distintos avatares económicos esperaban llegar a la vejez muy bien y esto no fue posible. Todo eso hace, digamos, a que en el momento actual, digamos, el transitar esta etapa sea diferente. Hijos que se van al exterior, o que se presentan distintas situaciones, o que están bien o cada vez más las personas consultan, las personas grandes, para vivir bien y para repensar cuestiones que tienen que ver con repasar cuestiones de la vida y poder repensarlas en el momento actual, cerrar cuestiones que han quedado pendientes. Y esto ya no tiene que ver necesariamente con una teoría cognitiva, digamos, psicoanalítica o cognitivo. Desde donde cada uno se posicione, interpretará lo que transmite el paciente desde su modelo teórico. Lo que hace lo psicogerontológico va a ser incluir todas las variables que lo atraviesan. Por otro lado, las cuestiones clínicas. Si hay dolor, lo cognitivo. Yo trabajo mucho y una temática a mí me gusta mucho es el trabajar con deterioros cognitivos. Entonces, bueno, siempre digo que aún en demencias muy avanzadas, siempre hay cosas por hacer.
es muy frecuente decir, bueno, ya no hay nada más por hacer, cuando se van perdiendo las funciones cognitivas y la verdad que siempre hay cosas por hacer. Empieza a ser una relación más asimétrica porque el paciente o la persona con demencia va teniendo menos voluntad y menos capacidad de iniciativa, entonces es el otro el que tiene que iniciar, no puede esperar. Entonces desde ese lugar, por supuesto, digamos, hay mucho trabajo desde el otro lado. Claro, ustedes constantemente, vos mencionabas recién antes de que arranquemos la entrevista, de que vos trabajás en un equipo y que constantemente estás en diálogo con médicos por la intervención de la neurociencia o la parte espiritual también de las personas con tercera edad. Constantemente tenés un diálogo con esa gente, ¿no? Sí, y esto es en lo psicogerontológico. Y es muy rico, porque como hablábamos hace un ratito, en este intercambio, además de poder comprender más ampliamente lo que le pasa a la persona, porque cada uno trae su bagaje, también vamos aprendiendo todos. Y todos nos vamos como formando también con la ayuda de la otra disciplina. Claro. Un poco esto es lo que hace a la transdisciplina, ¿no? Claro. Y la verdad que hemos logrado poderlo llevar a la práctica. Porque la verdad trabajar en equipo no es fácil. Yo siempre digo que es un trabajo personal y colectivo, sobre todo desde lo profesional. A veces hay muchas cuestiones desde las características de personalidad, desde situaciones de competencia, de rivalidad. No es fácil trabajar en equipo, sí. Pero es algo que se va construyendo. Claro, y me imagino ahora con la medicina, digamos, cómo está evolucionando todo, que la esperanza de vida de las personas se agrandó, digamos, hoy las personas pueden llegar a vivir hasta 90, 100 años, y que vos mencionaste el tema de reinventarse y de cómo uno puede vivir varias vidas en una vida, ¿no? Y hablábamos con ella recién viniendo para acá, de por ahí de todas estas creencias limitantes que puede llegar a tener un paciente con ya edad avanzada, donde ya sus creencias están bien formadas y no hay tanta como plasticidad para reinventarse. Cuando llega una terapia, o sea, yo te digo por experiencia mía con abuelos míos de 80, 70 años, que dicen, no, un psicólogo es para locos y demás, o como que no tienen ni idea de qué se trata una terapia y huyen de la terapia a toda costa. Digamos, me interesaría saber eso, ¿cómo llegan tus pacientes a la terapia? ¿Vienen con un familiar? ¿Vienen por interés propio? ¿Cómo se hace el proceso? Y hay distintas posibilidades, pero es muy interesante esto que vos planteás, porque con la expectativa, esto de reinventarse, ¿no? Con la expectativa de vida es mayor y entonces hoy, a los 65 años, post jubilación, hay todo un nuevo camino por hacer. Entonces, muchas veces el planteo es, bueno, ¿cómo quiero vivir esta nueva etapa? Entonces, es empezar a elaborar. Y hay posibilidades, porque hay muchos años por delante, puede haber muchos años por delante, un nuevo proyecto de vida. Claro. Y esto tiene que ver con la salud. Entonces, cada vez más hay personas que llegan por iniciativa propia. Esto es una posibilidad. Y otra diferencia con el adulto, que el encuadre es distinto. Porque a veces el adulto mayor busca una terapia clásica en una vez por semana y otras veces lo que necesita es poder contar con el terapeuta y saber que está y cuando necesita poder levantar el teléfono y poder acordar una cita. Claro. Y tener esa disposición y poder repensar en otros momentos. Es un espacio que se construye juntos en función de las expectativas de la persona mayor, de las posibilidades, también hasta físicas, si se puede trasladar o no. Ahora está la virtualidad y muchos eligen hacer de manera virtual, pero otros que no les gusta, pero tampoco tienen la movilidad de poder acercarse frecuentemente. Entonces se va construyendo algo juntos. Ni hablar. Y quería preguntarte, si bien cada terapia y cada persona es particular, digamos, y no se puede generalizar tanto, pero ¿cuáles son los temas más recurrentes en los que se trata en una terapia psicogerontológica, digamos? Me imagino que debe ser la ansiedad los miedos por la muerte, o ver
personas cerca de ellos, amigos o familia que por ahí se muere también, o sea, todo un miedo, digamos. Eso se me ocurre un ejemplo que debe ser común, ¿no? Y es variado, mira. La verdad que es variado. Muchas veces se consulta en relación a lo que más prevalece, la verdad, desde lo patológico, tiene que ver con la depresión y con la ansiedad. Okay. Entonces, a veces tiene que ver con situaciones de problemáticas de los hijos, porque la verdad que un papá, aunque tenga, o una mamá, aunque tenga 90 años y el hijo tiene 70, sigue siendo la relación padre-hijo y se sigue preocupando por su hijo, aunque tenga 70 años. Entonces, muchas veces se llega a consulta a raíz de dificultades o situaciones que preocupan en relación a los hijos y nietos. Ese es un motivo de consulta. Y en relación a lo que vos decís en cuanto a la muerte y pensar como la última etapa de la vida, la verdad que puede traer a consulta y angustia mucho el fallecimiento de los pares. Claro. De amigos. Sí. Este sentimiento de soledad, esto de que, bueno, se van muriendo quienes fueron compañeros de vida de muchos años. Desde ese lugar sí, pero en lo personal, más que pensar me voy a morir, es, bueno, vivir bien este tiempo que tengo por delante y a veces cuando mirando para atrás quedaron cosas pendientes. Yo tengo una paciente que está muy enojada con el esposo que falleció hace muchísimos años. Yeah. Y para ella poder cerrar eso es importante, digamos, y no lo piensa en función de cuánto me quede, claro, sino por estar tranquila, para también estar tranquila a ella y transmitirles esa misma tranquilidad a sus hijos. Entonces, hoy se piensa mucho desde el vivir bien. También hay quienes vienen, pero más desde lo neuropsicológico y con dificultades cognitivas y dicen, bueno, ¿cómo no me voy a olvidar de las cosas si tengo 90 años? Y la verdad que no es un requisito. El envejecimiento genera un declive que es normal, sí, pero se compensa con la experiencia, no interfiere en la vida. Entonces, no es excusa porque tengo 90 años, tengo que tener dolores, dificultades de memoria o vivir mal. Claro, sí, hay que mencionaste el tema de la calidad de vida y como el bienestar y disfrutar como esta última etapa que queda en la vida. Se me hace a la mente el tema de sentirse útiles, ¿no? Como los pacientes de tercera edad o por ahí un poco antes, que por ahí se retiran de su trabajo, tuvieron hijos, ya los hijos crecieron, empiezan a tener nietos y se jubilaron, digamos. Entonces llega un tiempo como una especie de vacío o de aburrimiento que por ahí les cuesta encontrar como un sentido en el día a día y me imagino que eso, como sentirse útiles en la sociedad, ¿no? Todos necesitamos tener un sentido de la vida, digamos, un proyecto personal, digamos. Creo que yo pensaría, digamos, más allá, digamos, del sentirse útiles, poder interactuar con otros en donde hay un dar y un recibir, porque somos seres sociales y necesitamos como estos vínculos. Y en estos vínculos con el otro se siente que el otro se le puede brindar algo al otro y a la vez se recibe, ¿no? Y en ese sentido hay un proyecto de vida también, ¿no? Claro. ¿Cómo encamino esto? Que puede ser desde pintar hasta estudiar. Sí, sí, hoy en día las universidades incluso es como que ya está empezando a romper ese estigma de que solo puede ir a estudiar una persona que termina el secundario y nada más. Y yo veo incluso en mi carrera, el turno noche y esos horarios, que hay personas de cualquier edad, de cualquier edad. Y yo tengo mi abuela, por ejemplo, que cumplió 85 años, que comenta este tema de que está aburrida, de que no sabe qué hacer y que lo intenta, ¿viste? Que se mete en cursos de pintura y demás, pero que es un desafío como de toda la gente de su edad, porque está mezclado el cansancio, la frustración, el poco acompañamiento. Y también hablaba con ella recién
esta parte de que por ahí con la tecnología, que se sienten como que están desactualizados y como también se sienten poco útiles porque no sirven para la tecnología, no sirven para la atracción de sus nietos por ahí, como no están conectados, no sé, no hablan de una serie que vieron en Netflix porque los abuelos no ven Netflix, entonces no tienen conversaciones con los nietos. Me imagino, no sé si en tu práctica verás eso. La verdad que lo que se ve, las personas mayores entre sí, se ve que tienen más diferencias entre ellas que los niños de su misma edad. Ok. Entonces, todo eso pasa y más. Mirá. Digamos, el espectro es muy grande. Los chicos de 3, 4, 5 años tienen características más homogéneas por una cuestión evolutiva y corta vida. Pero alguien de 80 años tiene características evolutivas, pero tiene toda una trayectoria de vida tan diversa, que es lo que hace que pueda haber muchas personas de 80 años muy distintas entre sí. Y en relación un poco a lo que vos decías, también la persona de 80 años paulatinamente va a ir adquiriendo otro perfil. De todas formas, hoy la persona de 80 años no es la misma que hace 40 años atrás. Claro, antes era común, por ejemplo, que vivían en la misma casa, todos, o sea, la pareja, los hijos y el abuelo, como que formaba parte del núcleo familiar, y hoy, digamos, no se ve mucho eso. No se ve, y eso a veces es un tema de motivo de consulta, mira, porque hay quienes dicen de 90 años, ¿por qué yo no vivo con mi hija si mi madre vivía conmigo? Digamos, ¿no? Cómo se traen como esos modelos. Son la última generación, digamos, que vivió con la familia entera. Hay un cambio. Claro. Entonces, seguramente dentro de 20 años, la persona de 80 tampoco va a ser la de 80 de hoy. Yeah. La tecnología ya está mucho más incorporada. Y después algo que yo planteo siempre, ¿no? Hoy hay que empezar a prepararse como cada uno quiere envejecer. No se trata de que lleguen los 70, 80, 60 diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Porque la verdad que esto es un proceso y no es que envejecemos a los 60 años. Cuando nacemos hay células que empiezan a reproducirse y a nacer y otras en ese mismo instante empiezan a envejecer. Y por otro lado, pues sabes, Ramiro, digamos que el envejecimiento depende de donde se lo mire, porque si lo vemos desde lo intelectual, puede haber un desarrollo continuo y exponencial hasta el último instante de la vida, en función a lo que se esté dedicando. Pero si lo medimos desde el rendimiento físico, alguien a los 30 años, depende a qué se esté dedicando, puede ser viejo. Sí. Por ejemplo, si estamos hablando de una carrera tenística como profesional, ya a partir de los 35 años está en los últimos cartuchos de la carrera. Bueno, fíjate lo que pasó con Djokovic y Alcaraz en uno de los partidos, en el primer partido que Alcaraz ganó. Sí. Digamos, acá la diferencia se marca fundamentalmente en la velocidad de procesamiento de la información desde lo neuropsicológico y velocidad de respuesta, sobre todo. Claro. Entonces hay un ejemplo muy lindo de dos personas jugando al ajedrez, un joven y un viejo. Entonces dicen, bueno, el joven ve rápidamente más las jugadas porque tiene más agilidad mental. Claro. Pero sin embargo, tiene más jugadas desacertadas. Menos experiencia, digamos. Exacto, por la falta de experiencia. Y ahí lo compensa el viejo, porque la jugada que hace es precisa. Claro, es verdad. Bueno, dicen que los ajedrecistas más o menos a los 35 o 40 años llegan como si fuese un peak de performance porque tienen el punto justo entre cierta cantidad de experiencia, claro, pero a la vez mantienen las funciones cognitivas y neurológicas al pie de la letra, digamos. Pero sí, esto me parece interesante de cómo la unión, o sea, el núcleo familiar donde estaban viviendo antes y ahora evolucionó a estar separado, digamos que existen los geriátricos donde viven ahí. Y vos, por ahí como terapeuta, ¿cómo ves evolucionando
todo esto. Recién mencionaste que por ahí la persona de 80 años de ahora no va a ser la misma que cuando por ahí nosotros tengamos 80 años. Digamos, obviamente que no podemos predecir a futuro, pero por ahí algunas cualidades que vos digas, bueno, esto por ahí va a ser así, esto por ahí yo no lo veo de esta manera. Y hoy se está trabajando mucho en función de la calidad de vida, de la calidad de vida, la calidad de alimentación. Entonces, hay una proyección de que se llegue o se apunta a esto, con mayores posibilidades de salud, fundamentalmente. Mira. Entre lo tecnológico, el avance de la ciencia y el cuidado y la información, hace que apuntemos a vivir con mejor calidad de vida. Claro. Fundamentalmente. Sí, por ahí vamos a ser una generación que va a tener distinto a las personas de tercera edad de por ahí esta generación, que nosotros cada vez tenemos menos spam de atención o menos paciencia, digamos, porque bueno, la tecnología nos estimula de cierta manera, que bueno, vamos a ver cómo va a terminar eso de acá, no sé, 50 años, ¿no? Hay mucho todavía que no sabemos sí. Todavía cómo va a ir evolucionando. Pero creo que lo que más sí se está trabajando y se apunta a esto es a la información y a la prevención y a la calidad de vida. En esto, tener como conceptos como una alimentación mediterránea, hacer actividad física, realizar estimulación cognitiva vinculado a actividades placenteras, tener actividad social conectado con lo afectivo, bueno. Sí, y ahora que estamos hablando de la cualidad, digamos, la calidad de vida, por ahí podés mencionar o no, algunas características de estas personas que sí tienen calidad de vida, que están en la tercera edad y que vos, digamos, lo ves de afuera y decís, la verdad que le está yendo bien, o te cuentan, mirá, me está yendo bien. Por ahí, sí, generalizando, ves que hay unión, digamos, de esas características en varias personas. ¿Conoces algunas de esas que digas, bueno, las personas que tienen calidad de vida hacen esto, esto y esto? En realidad es un continuo. Uh-huh. Las personas que tienen calidad de vida no empezaron si estamos hablando de alguien de 85 años, no empezaron a los 84. Digamos, siempre cuidaron su cuerpo, cuidaron la alimentación, digamos, entonces se llega a la edad que se llega bien, pero porque ya hay un trabajo previo, hay una concepción. Claro, o sea, como dijiste antes, se prepararon para envejecer, ¿no? Sí. Como que la idea es que el envejecimiento no te agarre de golpe, sino que vayas como de a poco preparándote, ¿no? Y en general la gente que llega muy bien tiene que ver con una concepción frente a la vida, fundamentalmente. Y qué importante que es, por ahí, que veas en tu terapia el tema de la espiritualidad o de conectar con alguna religión. O sea, yo veo, mis dos abuelos no tienen particularmente una religión así fuerte, digamos, que vayan todos los domingos a misa o la religión que sea, pero qué importante que es eso, cómo los conecta con algo trascendental que los guía, ¿no? Sí, se ve que en las personas mayores esto es más fuerte. Y además, ligado a la religión o fundamentalmente a lo espiritual, ¿no? Porque es una forma también de trascender. De trascender y de empezar a pensar, digamos, que se trasciende también a través de los otros. En las personas con proceso de duelo se trabaja que en realidad cuando alguien fallece la relación no se termina, se transforma. Y quien ya no está empieza a trascender desde otro lugar, ¿no? Desde los recuerdos, desde las anécdotas, desde las vivencias que hemos compartido y que hay algunas ideas que se incorporan como propias, pero se pueden referenciar. Bueno, es otra forma de trascender, ¿no? Claro, sí, y me parece interesante también esto, bueno, que hablaste del recuerdo. Algo para, no sé, yo hago, por ejemplo, para tratar de que mis dos abuelas estén bien, es siempre hacerles preguntas de cuando eran chicos, ¿no? Y que hablen sobre su infancia, su adolescencia. Y hay cosas que no se acuerdan, pero cuando empiezan a contar el hilo de la historia, cuando empiezan a conectar momentos,
y realmente se entusiasman y se ríen solas. O sea, me parece que eso es algo muy bueno que por ahí cualquier persona podría hacer, ¿no? Como si quiere que sus abuelos estén bien, preguntarles más sobre su historia, sobre cuándo fue. Yo tengo abuelos inmigrantes, entonces como toda esa historia me parece interesante. Es muy lindo, se llama reminiscencia, que es poder recordar aquellas experiencias y poderlas compartir también es trascenderlas, ¿no? Y en alguna medida, cuando se comparte y hay otro, digamos, que escucha, ahí también como se está trascendiendo y genera muchas veces esta posibilidad de poder revivir aquellas emociones positivas y que generaron como bienestar en el momento actual, ¿no? Revivirlas. Y es muy importante esto que vos haces porque es una forma también de estimularlas, como vos decís, en un momento por ahí no se acuerdan, pero bueno, un poco nos pasa a todos, ¿no? Cuando uno tiene que traer a la memoria hechos más lejanos, hay que empezar como a buscarlos y se necesita como un cierto estímulo. ¿Y hay algunas prácticas por ahí más específicas que vos recomendás a tus pacientes? Como puede ser por ahí, no sé, escribir su historia o tener un diario. Yo creo personalmente que de esa manera uno puede ir armando su propia historia. Es muy lindo eso, pero esto depende de cada persona. Cada voluntad. Y de a quienes les guste escribir o... Bueno, esto un poco depende de cada uno. A quien le gusta escribir es una opción, pero bueno, hay distintas formas. Lo interesante es que cada uno pueda pensar la suya. Hay algunas, por ejemplo, personas o mujeres que escriben sus recetas, otras que ahora estamos haciendo con una señora, trabajando, digamos, escribiendo los recursos personales que ella tiene para cuando se siente sola, para poderlo transmitir a otros. Mira. Entonces, esto es tiene un efecto terapéutico sobre ella en cuanto a esto, por un lado, que vos decías, brindar al otro, ¿no? Y por otro lado, identificar los recursos personales. Claro. Ante este sentimiento de soledad, la soledad tiene una alta tasa en las personas mayores, muy alta tasa, sobre todo en los países más desarrollados. Sí. Entonces, poder identificar los recursos que cada uno tiene para hacer frente a esta situación son herramientas. Claro, pero hacerlos conscientes y manifestarlos ahí, digamos, concretamente. Porque uno puede decir, sí, puedo salir a la calle, tengo mi familia, tengo el parque, pero si uno realmente no se lo concentra y dice, no, lo tengo acá y lo anoto, tengo el parque, o armo una rutina. Por ejemplo, mi abuelo, que ya falleció, yo me acuerdo que hasta el día de su muerte, iba 2 o 3 veces por semana al Plaza Irlanda, creo que es, ahí en Caballito, y caminaba más o menos 10-15 cuadras todos los días. Lo primero que hacía apenas se levantaba. Entonces ya tenía una rutina que ya lo estimulaba el bienestar. Totalmente. Y se obligaba y caminaba más lento, y se tomaba sus descansos, y no podía. Pero armó una rutina y generó como un hábito y una disciplina de hacerlo. Y bueno, manifestó un recurso que estaba ahí, digamos. Y fíjate esto que interesante que vos decís, porque en esto por ahí tenía la rutina y a veces caminaba más lento y se tomaba sus descansos. De esto se trata también, ¿no? Ir adaptando al tiempo vital de cada uno. Claro. Entonces, en algún momento de la vida, a lo mejor caminar determinadas cuadras le llevará 15 minutos y en otro momento 30. Pero de esto se trata, de poder adaptar las posibilidades a la realidad de cada uno. Claro, me imagino también lo difícil que debe ser el momento de aceptar, en el momento que, como hablamos del ajedrez, por ejemplo, donde alguien es realmente bueno, está llegando a un momento de performance muy bueno y por la parte cognitiva y por la parte de neurociencias empieza a declinar eso y cómo acepta todo eso y dice, bueno, lo sigo practicando igual, lo sigo estimulando igual, pero ya no puedo volver al resultado que tenía antes, digamos. Y es todo un tiempo como de irse, empezar a ubicarse en donde estoy y empezar a proyectar, acá viene, ¿no? Sí. A proyectar, digamos, cómo me reubico frente a esta realidad. Okay. Porque a lo mejor no estoy en condiciones de competir con alguien de 20,
Pero o puedo hacer un torneo entre pares de mi edad o puedo empezar a ubicarme desde otro lugar. Acá tiene que ver con el proceso de duelo también, ¿no? Claro. Digo, un proceso de duelo personal. No sé si hay una Aberasturi Nobel que trabaja, es una autora de psicoanalítica argentina que escribió un libro sobre acerca de la adolescencia. Seguramente en algún momento lo van a ver, que ella hablaba en los niños de 3 duelos, por los padres, por el cuerpo infantil, pero esto en relación a la adolescencia, ¿no? Que en la adolescencia hay duelos que hay que transitar para ir creciendo. Bueno, en la adultez también, y en la adultez mayor hay que transitar el duelo por los hijos de la infancia. Digamos, los hijos ya no son los hijos a los que hay que asistir, los hijos tienen su propia vida, sus propios proyectos, su propia realidad. También aceptar, digamos, desde lo físico que hay cambios, entonces el rendimiento no es el mismo y hay toda una realidad social que me ubica también y está bien, digamos, está la cuestión jubilatoria, que bueno, habrá que como, por eso digo, el envejecimiento también se planifica. Claro, ni hablar. Sí, generalmente escuchamos que las personas planifican su envejecimiento, pero la parte financiera nada más, ¿viste? Como diciendo, me estoy preparando para retirarme, tengo tanta plata y demás, pero nunca desde el punto de vista psicológico, como realmente plantearse, como no, voy a empezar a perder masa muscular, ya no voy a tener tanta capacidad para esto, voy a tener menos voluntad para esto, como que qué difícil, ¿no? Empezar a ver toda esa situación. Sí, nos podemos quedar con lo que se pierde o nos podemos quedar con lo que se gana. Claro. Porque la realidad es que también se van adquiriendo muchísimas cosas que tienen que ver con posicionarse de una manera distinta. Lo que se hace a los 50 o 60 años, hay cosas que las dejamos de hacer, pero no necesariamente desde la pérdida, sino diciendo, bueno, yo ya no tengo ganas de hacer esto, ahora tengo ganas, a los 50 años, a lo mejor no tengo ganas de irme de campamento, tengo ganas de irme a un hotel spa. Claro. Digamos, y no veo como la pérdida de que, uy, qué mal, me encantaría irme, porque la verdad es que también puedo irme de campamento, pero ya no tengo ganas de irme de campamento, tengo ganas de sentarme y... Sí, como que siempre se pierde pero se gana algo. Me acuerdo que había un dicho algo así como que a eso de los 20 años vos tenés tiempo, tenés energía pero no tenés dinero, y más o menos a eso de los 40 tenés dinero, tenés energía pero no tenés dinero, y después más o menos a eso de los 70 tenés dinero, tenés tiempo pero no tenés energía. Como que constantemente hay algo que se gana y que se pierde, y por ahí aprovechar y sacarle el máximo, que en esta tercera edad es por ahí el tiempo, y bueno, que generalmente no todos los casos puede haber una buena situación financiera para lo largo de los años. Sí, y si la situación financiera a veces no es, como sucede, tan buena, digamos, ¿de qué cosas puedo disfrutar también, no? Porque esto tiene que ver con las características de personalidad. Digamos, la verdad que las cosas más profundas no tienen un valor económico. El punto es que es a pesar de, ¿no? Poder disfrutar de aquellas cosas a pesar de tener una enfermedad, a pesar de tener dolores, a pesar de que me cueste caminar, a pesar... Pero esto no es algo que se logra a los 70 porque tengo 70. Esto es una posición ante la vida. Claro. Es día a día, digamos. Y que se tuvo también a los 40. El que nunca hizo ejercicio y que dice ahora, ¿y qué voy a hacer ahora a los 70 años? No voy a ir a un gimnasio. Lo más probable es que a los 40 le haya dado una fiaca terrible y tampoco haya ido. Sí. Entonces... Pero sí, siempre está la posibilidad. Yo hace poco, bueno, yo doy clases de tenis también, y hace poco tuve un alumno que tenía 80 años y que había aprendido a jugar al tenis hace 5. O sea, a los 75 años había hecho otros deportes igual, o sea, tenía muy buena condición física para la edad que tenía,
y digamos, podía pelotear y no se cansaba, no quería tomar agua, estaba fantástico. Pero mucha voluntad a mí me sorprende, me inspira eso, que una persona de los Claro, 80 es años fantástico. quiera tomar clases de tenis y haya aprendido y todo. Es que en realidad esto, o sea, hay todo por hacer. Pero fíjate, esta persona de 80 años empezó a tomar clases, quiso aprender tenis a los 75, pero fue una persona que ya había hecho deportes. Sí. Entonces veía en el deporte como una oportunidad de generar cosas y no buscó hacer boxeo. Claro, claro. Buscó algo que le genere placer, que tenga que ver con lo que le gusta y que sea viable. Adaptable, claro. Claro. Entonces, bueno, de esto se trata. Claro, pero él como tenía como referencia el deporte, él ya vio Exacto. una oportunidad en algo que le haya ido bien a lo largo de la vida o que sea algo positivo. Y puede pasar en un paciente que tenga por ahí una mente más artística, que se acuerde, che, a los 18 años cuando aprendí este idioma o cuando hice este cuadro no sé, en la universidad, en un proyecto, me encantó, me sentí muy liberadora y demás. Entonces por ahí a los 80 años con esa experiencia y ese recuerdo lo adapta a algo que sea útil, digamos. Es que son herramientas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente que es profesor de ruso. Mirá. Y se jubiló como profesor de ruso. Entonces, ahora, jubilado, quiere empezar a estudiar alemán. Digamos, porque, bueno, le gustan los idiomas. Claro, tiene facilidad para el idioma y ya vio un resultado positivo ahí. Por eso es una continuidad. Qué bien. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. Patricia, muchas gracias de vuelta. Encima recibimos en tu consultorio, lo tenés hermoso con las flores ahí. Muchas gracias. Pero bueno, no, en serio, gracias. Y bueno, gracias a Pilar también ahí con las cámaras. Gracias Pilar, gracias chicos, un gusto. Un gusto, no sé si quieres decir algo más, pero bueno, eso fue todo por hoy y un placer por vos. Gracias, los espero cuando gusten. Dale, hasta ahí estamos.